Bienvenidos todos los que ya se están conectando. Conéctate ahora con el mensaje y estamos hablando la serie Herederos del Reino y hoy quiero hablarles acerca de mentalidad de reino. Mentalidad del reino. Ese es el mensaje de esta noche. La mentalidad del reino. ¿Cómo se piensa? El reino de Dios tiene una manera de pensar, tiene una mentalidad, tiene una forma de pensar que va en contra de lo que nosotros hemos aprendido a pensar. Entonces quisiera darle gracias a Dios por este tiempo, por la vida de cada uno de ustedes, y si me acompañas a hacer esta oración y le damos gracias a Dios. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, estamos aquí contentos, con un corazón dispuesto a escuchar lo que tienes hoy para nosotros en tu palabra. Amamos tu palabra, amamos la Biblia, amamos la revelación de tu palabra, nos ha ayudado a crecer, nos ha ayudado a entender nuestro propósito y avanzar hacia nuestro destino. Padre, en el nombre de Jesús, que el mensaje del día de hoy impacte corazones y que pueda revolucionar, que pueda transformar la mentalidad de cada uno de tus hijos, de cada familia, para que podamos vivir a toda plenitud el reino de Dios, su justicia, sus riquezas y su gloria. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, la mentalidad del reino. El reino de Dios no es una religión, porque si fuera una religión seguiríamos pensando igual como hemos pensado, ¿verdad? Así que nada más con diferentes conceptos. Lo que hace una religión es precisamente eso. Adecúa los conceptos para llevar una línea de creencia y entonces pensar que podemos ser, perdón, me estaba yo acomodando aquí el micrófono que me están indicando, que podemos ser personas que somos espirituales, pero en realidad estamos hablando de una manera de pensar religiosa, y ese no es el pensamiento del reino. Así es que bueno, vuelvo a repetirlo, el pensamiento del reino es diferente, es enfocado en otra línea, ¿verdad? Que va en contra de cómo piensa la sociedad. Las religiones no tienen que ver nada con el reino de Dios. Parecen algunos conceptos que sí, pero en realidad el reino de Dios tiene un pensamiento diferente. Y hoy vamos a descubrir esa mentalidad del reino a través de esta serie. Vamos a estar estableciendo lo que es la cultura del reino y hoy hablaremos de la mentalidad del reino. Porque si la Biblia dice que somos herederos de ese reino, necesitamos entender ¿cómo piensa ese reino? ¿Cuál es la mentalidad de Dios al establecer su reino aquí en nuestras vidas, aquí en esta tierra? Quiero también comentarte esto. El pensamiento de una sociedad está definido por su cultura. Está definido por la manera en que piensan sus líderes también. Sus líderes políticos, sus gobernantes, tienen una filosofía de pensamiento. Y la manera en que ellos piensan trae una influencia significativa sobre la sociedad. Las doctrinas políticas, las doctrinas de economía, en fin, toda esa serie de formas de pensamiento, la Biblia le llama corrientes de pensamiento, ¿verdad? Son las que van definiendo la manera en que piensa una sociedad. Y por eso podemos ver naciones que tienen diferente sistema político y sus líderes van al frente con esa manera de pensar. Y la mayoría de esas personas que habitan esas sociedades piensan así. Y entonces ese es el pensamiento de esa sociedad. ¿Ok? Igual lo podemos ver a nivel familiar, la manera en que los padres de familia piensan es la manera en que se va a desarrollar las costumbres, las tradiciones de esa familia. Ese es el pensamiento de esa familia. Cuando tú conoces a una familia y te acercas a ellos y empiezas a ver la manera en que viven, cómo deciden, la manera en que comen, en fin, ¿verdad? Todo eso está definido por su manera de pensar. La manera de pensar define la manera en que vivimos. Y por eso es muy importante que el mensaje del reino de Dios pueda llegar a nosotros al 100%, ¿verdad? Completo, para que no mezclemos, para que no estemos mezclando de cosas que yo quiero hacer con el reino de Dios y traigamos una mezcla ahí, porque entonces eso se convertiría en una religión.
Jesús vino a anunciar a esta tierra un mensaje que se oía diferente, parecía diferente. La forma de pensar de las culturas de ese tiempo fueron confrontadas cuando escucharon a Jesús. Cuando Jesús comenzó a anunciar el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, y comenzó él a establecer los valores del reino y a enseñar los principios, esa sociedad fue estremecida porque el mensaje estaba a otro nivel. Ellos mismos decían, esto es diferente, nunca hemos escuchado a ningún hombre hablar así. Así que eso es bien interesante porque su mensaje anunciaba el reino de Dios, una nueva manera de pensar, un sistema de gobierno diferente, una mentalidad diferente, un estilo de vida diferente. Y Jesús es lo que anunció a sus discípulos, que fueran a las naciones, a esas sociedades, a esas culturas y les anunciaran el reino de Dios. Él comenzó anunciando un mensaje que estaba fundamentado en un nuevo reino. Esas son las buenas noticias, las buenas nuevas. El Evangelio es el mensaje del reino de Dios, son buenas noticias. Es anunciar que llegó un nuevo gobierno, es anunciar que este nuevo gobierno tiene oportunidades, posibilidades de un futuro, de un destino diferente. Son buenas noticias y yo te estoy transmitiendo esas buenas noticias. Hace 2000 años se anunció por medio de Jesús que el reino había llegado. Y esa es la predicación que tú vas a estar escuchando todo el tiempo en esta iglesia, porque ese es el fundamento del mensaje de Jesús. El reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado. ¿Cuántos están siguiéndome? ¿Cuántos están entendiendo esta parte? Con todas sus posibilidades, porque cuando el reino de Dios se establece en la vida de una persona, tiene oportunidades y posibilidades de un destino grandioso, de un destino valioso, de vivir en plenitud. Evangelio quiere decir buenas noticias, comunicar hechos de interés y beneficio para todos. El amor de Dios ha sido expresado a través de la obra de Jesús. Y ese es el mensaje del Evangelio, por eso se llaman los Evangelios de Jesús, porque hablan de lo que anunció Jesús y de lo que hizo Jesús por nosotros para la salvación. Por eso 4 de sus discípulos documentaron en la Biblia y escribieron y narraron todo lo que hizo Jesús, las cosas que enseñó, con las personas con las que estuvo conviviendo y enseñando, y los milagros y las señales que acontecieron. Todo está registrado en los evangelios. Y evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas, comunicar hechos de interés y beneficio para todos. Eso es el evangelio. Y sobre todo debemos de marcar que el amor de Dios ha sido expresado a través de la obra de Jesús. Cuando se manifestó Jesús a este mundo y sus palabras anunciaban buenas noticias, el corazón del Padre y la mentalidad del Rey estaba siendo anunciada. Esas eran las noticias. La voluntad de Dios manifestada a través de palabras que Jesús estaba hablando. Cada vez que Jesús iba a una ciudad, entraba a algún templo o iba a alguna población y anunciaba el reino de Dios, la voluntad de Dios estaba siendo anunciada, estaba siendo predicada, estaba siendo enseñada para que muchos tuvieran esperanza. Y dice la Escritura que muchos tenían esperanza y las multitudes lo seguían, porque era un mensaje diferente. Estaba rompiendo con todas las ideas y los pensamientos de las culturas de ese tiempo. Y hoy en día no hay diferencia, porque cuando alguien escucha el mensaje del reino de Dios, el mensaje de la salvación, causa esperanza para las vidas de las personas. Lo que estaba en la mente de Dios se reveló por medio de lo que anunció Jesús. Noticias de gran esperanza. Siempre que te conectes con nosotros, vas a escuchar un mensaje que no es condenatorio, porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Dice la Escritura que Él vino a salvar, no a condenar. Aquí no condenaremos a nadie, sencillamente pondremos el corazón del Padre a través de la palabra de Dios, anunciándote esperanza, anunciándote que hay un futuro posible, un destino posible, que es posible dejar de vivir como habías estado viviendo, en sufrimiento y en angustia y en fracaso, para ver la perspectiva del futuro diferente. Ese es el mensaje del reino. Este reino tiene grandes valores y está cimentado en principios, leyes que producen que una sociedad prospere.
Es la cultura del reino, una cultura que tiene grandes valores que hacen prosperar. Y estos salieron de la mente de Dios. Esa es la mentalidad del reino. Y sabes, uno de los hombres que también enseñó estos principios, el apóstol Pablo, lo entendió muy bien. Él mismo vivió este evangelio y él mismo lo declara en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Vamos allá a la Biblia, Romanos 1, 16 y 17, y dice la versión Reina Valera contemporánea: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ahora, ve nada más lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entendamos el contexto. La sociedad romana de los tiempos de Pablo era una sociedad que había heredado la cultura griega. Ellos, los romanos, habían heredado toda esa cultura, le habían hecho algunas modificaciones, pero tenían una forma de pensar muy parecida de las escuelas de Grecia, de los griegos, de los maestros de las escuelas de filosofías de los griegos. Así que Pablo se enfrentó a una cultura y a una manera de pensar. Y cuando está escribiendo esta carta a los romanos, a las iglesias que estaban surgiendo en Roma, les está diciendo que este evangelio es poder de Dios. Porque había un razonamiento de las filosofías griegas que querían exhibir el mensaje del evangelio y tal vez encontraría burla, y él dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, tanto judíos como los que no lo son. Entonces fue confrontada la sociedad de Roma, fue confrontada, y muchos comenzaron a creer en Jesucristo y muchos fueron convertidos a la salvación de Jesucristo. Dice que en el evangelio se revela la verdadera justicia de Dios, que de principio a fin se obtiene por fe, no por obras, no por esforzarse a hacer cosas, sino por creer en Jesús. Dice que el justo por fe vivirá, o sea, la verdadera vida plena se vive por fe. Así que el evangelio es la mentalidad del reino manifestado en poder. Y el apóstol Pablo dice: es poder de Dios. Yo les puedo decir con toda sabiduría y con todo entendimiento, ¿verdad? Entiendo que Pablo así lo estaba haciendo, que es poder de Dios, que él había experimentado el poder de Dios. Él lo había vivido en carne propia, como él, siendo judío y perseguidor de los cristianos, tiene un encuentro con Jesucristo sobrenatural, porque Jesús ya había ascendido al Padre, ya no estaba entre nosotros, pero a través del Espíritu de Dios, él se encuentra con Jesús y tiene una transformación impresionante y dice: esto es poder de Dios. No son palabras de humana sabiduría, sino son palabras de poder, manifestaciones de poder. Esa es la mentalidad del reino. Nuevas noticias poderosas que transforman, dice Pablo, para todo el que crea. El reino de Dios ha llegado con todo su poder y autoridad para salvar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dan gracias a Dios por entender el evangelio? En Jesús estaba el amor del Padre para nosotros y su mensaje siempre tuvo la intención de anunciar salvación para todos. Dios está pensando salvar a todos. El pensamiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores, es traer misericordia, traer gracia a esta tierra y salvar a todos. Ese es el pensamiento del reino. Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Sabes? En el pensamiento de Dios, salvación significa rescatar, sanar, preservar, traer de la muerte, prosperar. Significa muchas cosas. Significa traer a la presencia de Dios y convertir a sus hijos, a las personas. Una nueva mentalidad para vivir. Dios tiene tanto amor porque su naturaleza es amor, que eso proyecta su pensamiento. Ese es el pensamiento del Rey, ese es el pensamiento del reino. El reino de Dios toma lugar dentro de nosotros, abarca nuestra conciencia, nuestra mente, nuestras emociones y nos transforma. Así que la mentalidad del reino significa que tú vives en este mundo
pero no te ves como te ve el mundo, ni te mides como te mide el mundo, ni te interpretas o interpretas las cosas como el mundo las interpreta, sino que todo lo vives como parte del pensamiento del reino y entiendes cómo funcionan los modelos de la vida. Esa es la mentalidad del reino. El salmista David escribe el Salmo en Salmos 36:9, versión Reina Valera contemporánea, y dice: en ti se halla el manantial de la vida, y por tu luz podemos ver la luz. Salmos 36:9 es impresionante. La versión que leí es Reina Valera contemporánea. Y dice que Él es el manantial de la vida. De ahí viene la fuente de la vida. Él es el origen de la vida. Manantial es una fuente de agua que tiene su origen inagotable y que puede suministrar agua a muchas regiones. Es un manantial, dice ahí, y dice que por su luz podemos ver la luz. Así que cuando se revela la luz de Dios a nuestras vidas, dejamos de estar en tinieblas. Cuando es revelada esa luz, y esa luz, en la Biblia, luz significa verdad. Así que en su verdad podemos ver la verdad. Y cuando nosotros vemos la verdad, el pensamiento del reino de Dios se expresa en estas verdades que gobiernan la vida. Todas las verdades de la palabra de Dios tienen el poder de transformar nuestras vidas. Y esas verdades son palabras expresadas del pensamiento del Padre. Por eso la mentalidad del reino transforma. Por eso, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. En Él está la verdad y por su verdad podemos ver el reino. Sus pensamientos son verdad. Dios nos alumbró con sus verdades y en esa luz vemos las verdades. Estas vienen de lo más profundo del Padre, de su mente y su corazón. La luz son sus verdades que salen de sus pensamientos y por Él podemos conocer su reino. De lo más profundo de Dios, en sus intenciones de rescatarnos, en sus intenciones de amarnos y de manifestar ese amor a nuestras vidas y de sacarnos de donde andábamos, Él manifiesta por medio de palabras su pensamiento. No podemos decir que no confiamos en Dios. He escuchado personas decir, quizá Dios ya me desechó, quizá Dios me vaya a castigar, quizá Dios tenga algo contra mí, ¿por qué Dios no me ha dado su favor? ¿Por qué no ha hecho esto conmigo? Pero nos equivocamos al tener ese concepto acerca de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios tiene misericordia grande, porque Dios no deja de amarnos, su amor es constante, es eterno, es permanente. Ese es el pensamiento del reino y podemos confiadamente caminar en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? El pensamiento del reino y por eso podemos confiar en un Dios que no miente, en un Dios que nunca falla. Ven conmigo a Isaías 55, versos 8 y 9, la versión que tengo aquí, Reina Valera contemporánea. Dice el verso 8, Isaías 55, 8. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. El profeta Isaías está haciendo una declaración impresionante. Está hablando de parte de Dios. Los profetas eran voces que Dios usaba, ¿verdad?, para transmitir un mensaje, para transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus intenciones. Y Dios está hablando a través del profeta y está diciendo, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos como los de ustedes. Son más altos, así como son los cielos, son altos. Nos quedamos muy cortos con los pensamientos personales y cuando viene Dios y nos revela sus pensamientos, nos revela su mentalidad, nos revela sus intenciones, nos revela sus proyectos y sus planes, somos confrontados porque decimos, ¿qué será que Dios quiere algo grande conmigo? No creo que yo sea esa persona. A veces las personas dicen, es que eso dijo Dios de mí. No, no creo.
Yo no tengo esas capacidades. Yo creo que no podré llegar y alcanzarlo. Y nos conformamos con que algún día Dios haga algo con nuestras vidas. Pero ese no es el pensamiento del reino. El pensamiento del reino es: tienes un gran destino. Jesús vino para sacarte de las tinieblas y traerte a la luz y mostrarte el reino de Dios y mostrarte tu identidad y mostrarte quién eres. En esta iglesia siempre vas a escuchar el mensaje de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Siempre escucharás el mensaje de identidad, siempre escucharás el mensaje del reino de los cielos. Esa es la revelación de la Biblia. La mentalidad del reino nos revela cómo son los caminos de Dios, sus planes, su asignación a nuestras vidas y sus propósitos para nosotros. Y muchas veces nos quedamos muy cortos, que no queda otra más que vivir por fe. No queda otra, y esa es la parte más efectiva de todo. Le debemos de creer a Dios, porque cuando tú le crees a Dios, tu fe te lleva a esas dimensiones. Y lo hemos dicho aquí muchas veces: fe te lleva a donde tu entendimiento no te alcanza a llevar. Tu razonamiento personal puede estar a este nivel, y Dios te está diciendo: quiero que vengas a este nivel. Y lo único que te va a llevar a este nivel es tu fe, porque tu razonamiento te alcanza para llegar aquí nada más. Y así dice la Escritura, que sus pensamientos son más altos. Y como son más altos, la única manera de llegar ahí es a través de la fe. Pero tú puedes confiar y tener convicciones poderosas acerca de Dios, porque Él es bueno, porque la Biblia nos muestra, nos revela que Él es bueno y que Él nos ama. Sus caminos son accesos a un destino y a un futuro grande, iglesia. Estás puesta para cosas grandes. Dios nos empezó a hablar cosas reveladas del año 2013 para acá. Constantemente nos ha estado hablando acerca de cosas grandes que va a hacer a través de esta congregación, a través de este ministerio, de personas que vendrían, y se está cumpliendo esa palabra. Personas enviadas de Dios, asignadas por el Señor para conformar un proyecto, un plan que tiene Dios para esta congregación, para este ministerio. Cosas grandes, y le hemos creído. Muchas veces, cuando alguien recibe una palabra de parte de Dios acerca de su destino, y viene un profeta y te revela tu destino, muchas veces las personas se ven a sí mismas y dicen: no creo que yo alcance a hacer eso, no creo que yo pueda hacer eso, porque te estás viendo con un filtro diferente. Pero si tú ves como Dios te ve, entonces tú entenderás que tienes un llamado grande en esta vida. Él está pensando como un rey. La mentalidad del reino está en el corazón de Dios, y por medio de Jesús podemos conocer esa mentalidad. Él nos da a conocer más allá de lo que esperabas y pensabas, lo que no habías imaginado, lo que no habías concebido en tu corazón. No teníamos ni idea que el reino de Dios así operaba, así se manifestaba. Pero tenemos al precioso Espíritu Santo con nosotros, que todo el tiempo nos está guiando, nos está convenciendo, nos saca del error, nos guía. La obra del Espíritu Santo es maravillosa. Es el reino de Dios operando en nosotros por medio de su Espíritu. Quiero llevarte a otra escritura en Juan capítulo 6, verso 33 al 35, la versión Reina Valera contemporánea. Y dice el verso 33: y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Verso 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Había un grupo de personas religiosas preguntándole a Jesús y cuestionándole muchas cosas. Y ellos estaban muy orgullosos que en el desierto sus antepasados habían sido alimentados por el maná que cayó del cielo. Y ellos decían: nuestros antepasados fueron alimentados. Y Jesús les dice: yo sé perfectamente eso, pero yo tengo un pan mayor que ese. Ellos fueron alimentados con maná, pero el verdadero pan soy yo.
El que les alimenta su espíritu soy yo. El que les quita la confusión de sus mentes soy yo. El que va a venir a transformar su mentalidad de una mentalidad terrenal a una mentalidad de reino soy yo. Yo soy el pan que necesitan ustedes comer. Cada palabra que sale de mi boca deben comerla. Ese es el pan que da vida. Ese es el pan que da crecimiento. Ese es el pan que te saca de la confusión de tu mente y de tus ideas para establecerte en la luz, para que puedas ver con claridad. Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les está diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos quieren venir a Jesús? ¿Cuántos permanecen en Él? ¿Cuántos vienen a Él? Cuando viene una dificultad, cuando viene una situación que el pensamiento del mundo, de la cultura o de las tradiciones en las que vivimos antes te está jalando para que tú vivas esa problemática o esa situación por medio de ese pensamiento que siempre tuvimos en el pasado, y tú decides, yo vengo a Jesús, yo regreso a Jesús, yo no puedo apartarme de Él. Dice aquí, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En todo lo que está enseñando Jesús se está expresando el pensamiento del reino. Jesús está diciendo que ha venido para establecer un nuevo reino, un reino de luz, una nueva mentalidad. Este reino viene para alimentar tu vida. Es como pan que da vida. No tendrás hambre y sed jamás si comes del pan vivo que está en Él. No tendrás confusión en la vida, frustración, angustia o tristeza, porque en Él hay claridad. Cada vez que tú recibes con una actitud correcta la palabra revelada, la enseñanza, los principios, estás alimentando con buena comida tu vida. Y al alimentarte empiezas a crecer y te fortaleces. Y dice Jesús, no tendrás sed jamás, no tendrás hambre jamás. La mentalidad del reino no es una mentalidad de confusión, no es una mentalidad de duda, de incredulidad, de miedo, de temor. Eso es tener hambre, eso es tener sed. Cuando alguien está en angustia, está enojado, no sabe cómo deshacerse de una culpa, no sabe cómo deshacerse de la ofensa, está con la problemática de la vida y no puede salir de ahí, está manifestando que tiene una mentalidad que lo está llevando a sed y lo está llevando a tener hambre. Pero dice el Señor Jesús, el que coma de mí nunca más tendrá sed ni volverá a tener hambre. Él es el pan que descendió del cielo. Cada vez que crees en sus palabras, comes de ese pan, te alimentas de él y tu mente se va renovando a una mentalidad de vida abundante y de prosperidad. Y compruebas que Dios es bueno y compruebas que Dios te ama. Si vienes a Él y crees en Él, la mentalidad del reino se establecerá en tu vida. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ahí apláudele desde tu casa, en la mesa de tu casa, en tu sala, ¿verdad? Alábalo, celebra esta palabra. Es el reino de Dios. Todo el mensaje del reino de Dios va enfocado a una mentalidad que se está expresando. Esa es la mentalidad del reino de Dios. Y muchas veces confronta nuestros malos hábitos, confronta nuestros principios y valores aprendidos, y muchas veces tenemos que desechar muchas cosas para que se establezca lo inconmovible de su reino. ¿Sabes que Jeremías 29:11 tiene una visión de Dios? Y ahí en la Nueva Versión Internacional, Dios le habla directo y le dice estas palabras. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios sabe muy bien, sabe perfectamente bien cuáles son los planes. Y esos planes son proyectos. Son diseños que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. Y dice aquí, afirma el Señor, lo afirma con verdad. ¿Cuántos saben que Dios no miente? ¿Cuántos saben que Dios es verdad? Su esencia es verdad. Y dice aquí, planes de bienestar y no de calamidad. Jamás Dios te meterá en calamidad. Jamás Dios hará algo en contra de ti para destruirte, porque ese no es nuestro Dios. El Dios verdadero, el único Dios verdadero,
tiene una manera de pensar fundamentado en su amor, fundamentado en su gracia y su misericordia, y nos proyecta su palabra y nos la revela para que podamos entender que hay un destino glorioso para nosotros. La mentalidad de Dios es de bien para darnos un gran futuro. Él quiere revelar sus planes a nuestras vidas, lo que Él planeó y lo que Él pensó para nosotros, los diseños originales, cómo se fundamentó desde la creación todo para que nosotros entendamos la vida y la vivamos a plenitud. Ven conmigo a otra escritura en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Yo estoy manifestándote a través de esta enseñanza, te estoy mostrando las verdades que son poderosas para transformar la vida de una persona. A partir de hoy, si tú dudabas algo acerca de Dios, no dudarás más. Él es el pan que descendió del cielo y en Jesús está toda la verdad que necesitamos conocer para vivir una vida diferente y cumplir nuestro destino. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pedro que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Verso 4, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¡Wow! ¡Qué afirmación tan impresionante! Toda la alabanza sea nuestro Dios. ¿Cuántos dan toda la gloria a Dios? Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, por su gran misericordia, nos llevó a nacer de nuevo, nos entregó una nueva vida por medio de Jesucristo, que fue resucitado de los muertos. Dice aquí, esa grande obra que Jesús hizo por nosotros nos dio la oportunidad de una nueva vida. Cuando Jesús fue a morir en la cruz del Calvario, se reveló la justicia de Dios, porque siendo nosotros pecadores y sin ninguna posibilidad de estar en la presencia de Dios, de irnos al cielo con Él, de vivir la plenitud verdadera de la vida y estar pasando tantas cosas contrarias aquí en esta tierra, ¿verdad? Sin ninguna posibilidad y esperanza, Jesús murió por nosotros. Esa es la justicia maravillosa. A Él no le importó nuestro pasado, no le importó lo que hicimos, para Él ya no cuenta nada de eso. Él nos trajo salvación. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, que está reservada en el cielo para ustedes, sin mancha, es pura y no se puede deteriorar. Dios planeó darnos todas las cosas a través de herencia, y esa herencia nos revela principios, fundamentos, valores, autoridad, poder, leyes espirituales que nos permiten a nosotros producir todas las cosas para alcanzar nuestro destino. Ese es el reino de Dios. Su reino es nuestra herencia. Yo veo a Dios buscando, es como algo que yo me imagino. La Biblia no lo describe de esta manera, pero yo veo a Dios pensando qué es lo mejor que pudiera darnos. Nos ama tanto que Él pensó qué es lo mejor que puedo darles, qué es lo más valioso que yo tengo para ellos, lo de más valor para Dios, lo que está en el máximo nivel de valor para Dios, para dárnoslos, porque ese es el amor de Dios. Y al no encontrar ninguna cosa que pudiera darnos de gran valor, Él se dio a sí mismo y dijo, yo estaré entre ellos. Él es el regalo más grande, Él es nuestra herencia. Por eso en los corazones de cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo. El reino de Dios vino por medio de su Espíritu para revelarnos en nuestros corazones de su gran amor, la profundidad de su amor, la altura, la anchura de su amor. La herencia más grande y más valiosa y más impresionante es Él mismo. Las cosas, Él no tiene ningún problema en que podamos producirlas y que tengamos riquezas materiales. Son para cumplir propósitos específicos. Tenemos habilidades, capacidades y talentos para lograrlo. Pero lo más maravilloso de todo eso ya no cuenta, sino que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo. Sabes, te quiero comentar esto. Hoy escuchaba en la conferencia de un hombre de liderazgo y este hombre entrevistó a cerca de 15 personas, los millonarios más importantes
en la Unión Americana y les hacía esta pregunta: ¿te consideras un hombre rico? Y uno de ellos contestó: no, si yo tuviera $2 millones sí sería una persona rica. Y luego le preguntó a una persona que ya tenía $10 millones en su cuenta y le dijo: ¿tú te consideras una persona rica? Y ese hombre dijo: no, si yo tuviera unos 20 millones sería una persona rica. Y luego le preguntó a alguien que ya tenía 50 y le dijo: ¿te consideras una persona rica? Y él le dijo: no, yo creo que si tuviera 100 millones, entonces sí sería una persona rica. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegó esta persona? Que hay personas que basan sus riquezas en tener más, en tener más. Y al alcanzarlas, resulta que no se consideran ricos. Te voy a decir por qué. Porque las cosas materiales no son las verdaderas riquezas. Y Dios lo sabía. Nada puede llenar el corazón de los seres humanos. Nada. Alguien está pensando que tuviera esta casa, que tuviera este carro, y cuando lo logra, dice: bueno, quisiera tener más, ¿verdad? Y no estoy diciendo de ser conformistas. Por supuesto que hay que progresar. No hablo de eso, pero eso no es lo que mueve nuestras vidas. Cuando tú tienes toda la plenitud, cuando tú tienes toda la oportunidad de que las abundancias de las riquezas de su reino sean manifestadas a tu vida y que vivas en esa plenitud. Dice Colosenses, una escritura en Colosenses viene a mi memoria, dice: en él habita toda la plenitud de Dios. Y esa plenitud está en ustedes cuando se unen a Cristo. Miren, vamos a Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Nueva Biblia Viva es la versión que voy a leer. Colosenses 1:13 dice: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La mentalidad del reino en acción. Primero lo prometió por medio de los profetas, lo anunció por medio de los profetas, los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento, y lo anunció: vendrá la salvación, Dios nos traerá salvación, Dios derramará su misericordia y de su espíritu sobre nosotros. Pero luego vino Jesús y Jesús dijo: el tiempo se cumplió. Todo lo que habló Dios a través de los profetas en la antigüedad se cumple en mí. Y entonces Él vino y enseñó el reino y fue a la cruz a morir por nosotros. Y dice aquí: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Quiero decirte que mientras no teníamos revelada la mentalidad del reino, teníamos una mentalidad de esclavos. Estábamos esclavizados a las costumbres, a las tradiciones, a toda clase de cosas en esta sociedad, en esta vida. Pero Él nos rescató de allá y nos trajo libertad y perdonó todos nuestros pecados. Nos trasladó de las tinieblas. Tinieblas simboliza ignorancia de Dios, ignorar los modelos de cómo funciona la vida. Eso es tinieblas. Cuando una persona es disfuncional en su familia, no sabe cómo, ¿verdad?, asumir el rol que le toca, si es papá o es mamá o es esposo, no sabe cómo, y está teniendo problemas todo el tiempo de pareja, de economía o con sus hijos, quiere decir que anda en tinieblas, quiere decir que no ha conocido a su Creador, no ha conocido a su Redentor, a su Salvador, y por esa razón está en tinieblas y no hay luz en él. Y entonces está tratando de sacar adelante una familia que le cuesta mucho trabajo con sus propias formas de pensar y su propio entendimiento de cómo debe ser la vida. Pero el pensamiento del reino ordena todas las cosas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Así es que Dios nos ama y sus pensamientos siempre son para causarnos bien. La mentalidad del reino tiene su fundamento en la naturaleza de Dios y su naturaleza es amor. Por eso sus pensamientos definen sus planes para hacernos bien, porque Él nos ama. Esa mentalidad es la que quiere establecer en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, para que tú te parezcas a papá, para que tú te parezcas a Él, seas una proyección de Él. De hecho, imagen y semejanza quiere decir eso. Imagen quiere decir proyectar. Proyectar su sustancia, proyectar su esencia, proyectar su naturaleza, ese amor que ya está en ti, que Dios lo derramó sobre ti, ahora proyéctalo. Y semejanza quiere decir operar, actuar como Él actuaría.
Somos a su imagen y semejanza. Y esa es la mentalidad que quiere establecer Dios en nosotros. La mentalidad del reino es de bien. Así es que, así como tú te ves, ¿verdad? Tienes que verte a la luz de cómo Él te ve. Cuando pusimos el esquema al inicio, ¿verdad? De mentalidad del reino, no sé si lo podemos poner, ahí aparece un peón y la sombra que proyecta es la del rey. Y así es como nos ve Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes para manifestar su imagen. Es un peón, ¿verdad? Pero está manifestando, está proyectando la imagen del rey. Ese es el mensaje del pensamiento de reino. A pesar de que nuestra vida pasada diga, oh, tú eras un simple peón, tú no servías para nada, pero cuando viene la salvación, cuando nos reviste de su esencia, de su naturaleza, nos restaura su imagen, entonces proyectamos ese reino, proyectamos quién está con nosotros, proyectamos al Rey. ¿Cuántos entendieron el mensaje en esta noche? Vamos a seguir hablando de esta mentalidad del reino el próximo domingo, así es que no te lo puedes perder, pero en este día quiero hacer una oración por todos aquellos que no conocen a Cristo. Hoy tú te conectaste con el deseo de buscar a Dios. Dijiste, yo necesito encontrarme con Dios. Y hoy te encontraste con un mensaje maravilloso que Dios te está incluyendo en esta familia. Así es que ahí donde estás, dile a Él que sea tu Salvador. Dile a Él que quieres conocerlo, que quieres tener un encuentro. Y si no sabes cómo, yo te ayudo. Repite conmigo después de mí esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy yo empiezo a conocer cuál es el verdadero mensaje de amor de parte de Dios. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que perdones toda mi vida pasada de pecado. Yo no te conocía. Yo no sabía que estaba pecando. Yo no sabía que andar en mis propios caminos me llevó a pecar contra ti. Y te pido que perdones toda esa vida pasada. Te entrego esa vida y tomo una vida nueva que tú me ofreces, la que tú ganaste en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame tus caminos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.